Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Amigos que nos están viendo y que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea YouTube o por Facebook. Sean bienvenidos a estas lecciones para el crecimiento espiritual en nuestra serie Un plan de redención, hablando de este plan que Dios diseñó para recuperar a su creación. Lo que había perdido por causa del pecado, Él diseña un plan para recuperar esta creación. Así es que bueno, si tú nos estás viendo ahí por YouTube o por Facebook, te pedimos, bueno, ahí te pido que lo compartas, que le des like, ¿verdad? Y que puedas estar al pendiente de todas las lecciones porque es muy interesante y hemos estado desmenuzando desde el origen del por qué Dios creó la creación y todo lo que ha ido pasando para que Dios pudiera diseñar este plan y que tú y yo volviéramos a tener esta relación de amor paternal con Dios, por el cual fuimos creados, ¿verdad? Así es que, bueno, si ya estás listo, te voy a invitar a que hagamos una oración para que el Espíritu Santo nos hable. Que sea Dios quien nos enseñe en esta hora, que sea su Espíritu Santo que nos guíe. Amén. ¿Me acompañas? Dios de amor, de gracia y de misericordia, aquí estamos dándote gracias un día más por la vida, por la salud, por el perdón, por todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos, Señor Padre, que tú hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo sea entre nosotros. Que sea tu presencia, Dios, que tú nos llenes de ti, que tú nos hables, nos ministres y nos enseñes. Gracias por este tiempo. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por las cosas buenas que haces en cada uno de nosotros, Señor. Papi, ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú en cada uno de nuestros hogares, Señor, y que esta sea una palabra revelada al corazón, papi. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, amén. Entonces, pues como te decía, estamos hablando del plan de redención. Ya hemos hablado de que fuimos creados por el corazón paternal de Dios. Había una relación de este amor paternal entre Adán y Eva y Dios, pero el pecado separó esta relación y condenó al hombre, ¿verdad? Pues al pecado, a la muerte, a la enfermedad, a todas estas cosas, y que en medio de esto, pues ya el hombre es separado, su sentido espiritual muere, duerme, es alejado de Dios, y entonces el hombre trata de entender a Dios a través de sus sentidos físicos. Pero en este proceso, pues Dios necesita, o Dios crea un plan para recuperar esta creación que se había perdido por causa del pecado. Entonces, hablábamos la sesión anterior respecto a que Dios mismo debería proveer un redentor, alguien que pudiera pagar esta deuda y recuperar al hombre y que su sacrificio pues tenía que dar la vida. ¿Por qué? Porque como ya estamos en muerte, del hombre sin Cristo está en muerte, alguien tenía que dar la vida por él para recuperarlo y para que el hombre tuviera vida. Entonces empezamos a hablar de esto y que entonces la redención del hombre debería incluir precisamente una nueva creación con una nueva vida, una resurrección, una reconciliación del compañerismo para que el hombre volviera a casa con Dios, ¿sabes? Y todas estas cosas. Entonces, debe haber alguien que reunirá todos estos requisitos, un redentor, que Dios mismo debería proveer. Y entonces, ¿cuáles eran los requisitos del redentor? Era que tenía que ser hombre, pero no debía nacer por reproducción natural, porque la unión de hombre y mujer, pues, trae como resultado personas con la naturaleza caída, con la naturaleza de pecado. Entonces, por eso Jesús es concebido de una mujer, pero por el Espíritu de Dios para tener la naturaleza divina, porque también tenía que tener la naturaleza divina, misma que tenía Adán antes de pecar, y mantenerse así todo el proceso hasta el día de su muerte para que su sangre valiera el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y entonces él da la vida no solo por él ni por los de la gente que estaba en esa época, sino por todos nosotros y todos los que vengan de aquí en adelante también, ¿verdad? Entonces, por eso tenía que ser concebido de tal manera que no se convirtiera en súbdito del diablo y que la muerte espiritual no morara en su espíritu, en su naturaleza, ¿ok? Debería andar en la tierra como hombre, vivir como hombre, pasar todos los padecimientos así como tú y como yo, y agradando a Dios, y aunque fuera tentado por el diablo, no debía caer para que pudiera mantenerse así. Adán fue tentado igual que Jesús, pero Adán cayó, pecó y eso nos separó de Dios. Pero Jesús no, y al contrario, lo que hizo Jesús nos unió
con el Padre, ¿verdad? A través de creer en Cristo Jesús, en esta obra de redención. Entonces, este Redentor iba a actuar como sustituto del hombre. Entonces, a grandes rasgos, hemos visto estos elementos importantes del plan de redención. Lo vamos a seguir mencionando. Acuérdate que redención es pagar por algo que era tuyo y que lo perdiste. Entonces, para recuperarlo, tienes que pagar un precio nuevamente. Éramos de Dios. Dios creó al hombre por ese corazón paternal, para ser suyos. El pecado de Adán, que es considerado un pecado de alta traición, no solamente fue una desobediencia, sino que legalmente toda la potestad que había sido puesta sobre él la entregó al diablo. Y entonces legalmente Dios tenía que recuperarlo. Y es a través de Cristo que se satisfacen todos los requisitos legales para que el hombre vuelva a Dios. Pero ahora depende del hombre creer en todo esto y creer en Jesús para poder estar con Dios por la eternidad. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. Y ahora precisamente vamos a hablar de la necesidad de un mediador. De alguien que esté ahí en medio, ¿verdad? Entonces, fíjate, cuando el hombre murió espiritualmente, llegó a tener 3 necesidades. Número 1, necesitaba recibir la vida eterna. Esto es la naturaleza de Dios. Para esto era necesario ser justificado, que hemos hablado ya de ser declarado inocente, libre de la condena, del pecado, de la muerte y de la enfermedad. Y solo Dios podía darle la vida eterna al hombre hasta que fuera declarado inocente de su culpa. Ya entonces puede tener la vida eterna. Y 3, tenía que tener un mediador. Era necesario que hubiera alguien que se acercara a Dios e intercediera a favor de los seres humanos. Y ya vimos que como el Redentor tenía que tener esta condición de ser humano, también, pues, por eso dice la palabra, una parte que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras aflicciones, porque él las pasó igual, ¿verdad? Entonces, así Jesús pudo hacerlo porque tuvo la condición de hombre sin perder la naturaleza divina, y entonces podía unir estos dos mundos y poder hacerlos uno, porque ahora en Cristo somos uno con Dios para caminar con Él. Eso es lo importante, lo que tú y yo debemos reflexionar. Entonces, estas eran las necesidades básicas del hombre para poder regresar con papá. Ahora, ¿cuál era la condición del hombre ante Dios? Efesios 2:12, mira, vamos rápido a Efesios 2:12. Dice la palabra: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios y sin Dios en el mundo. Entonces aquí dice y describe la condición del hombre espiritualmente muerto, ya que se alejó de Dios. Entonces dice Efesios 2:12, estaba sin Cristo, alejado, ajenos al pacto, sin esperanza y sin Dios. Ahora, fíjate, dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí entonces nos dice que el hombre es un extraño para Dios, ¿verdad? Y ya no tiene derechos en el pacto divino, es decir, perdió todos los privilegios que el Padre le había otorgado. Su mentalidad y entendimiento quedaron ofuscados y a disposición del príncipe de este siglo, ¿sabes? O sea, toda su voluntad y todo quedó legalmente. Adán entregó esta potestad al enemigo, aún sobre el hombre. Mira, 2 Corintios 4:4. Dice la palabra: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Entonces dice que Él cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no resplandeciera la luz del evangelio. ¡Wow! Y Romanos 3:10, mira lo que dice, vamos a Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ok? Entonces, aquí precisamente era que su mentalidad y el entendimiento quedaron nublados, no podían conocer a Dios. Adán, que se había regocijado en su compañerismo con Dios Padre, sintió inmediatamente
después de su muerte espiritual, su incapacidad para permanecer delante de él, quedando sin esperanza y a la deriva en un mundo donde Satanás ha tomado legalmente la autoridad sobre la muerte. Ahora el hombre ya no tiene bases para que Dios escuche su oración. De este modo se observa que desde la caída de Adán y Eva hasta la venida de Cristo al mundo, ninguna persona tuvo el derecho de acercarse al Creador, a excepción del sacerdocio designado divinamente o por medio de un sacrificio o de sueños, visiones o por la visita de ángeles. Entonces, como el hombre ya está alejado y separado de Dios, ya no puede tener comunión con Dios, ya no hay algo que lo acerque. Por eso Dios estableció la figura del sacerdocio, de los sacerdotes, en el Éxodo, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, para que pudieran acercarse a Dios y el hombre hablara con Dios. Y solamente cuando había ciertos hombres temerosos de Dios, Dios hablaba con ellos, ya sea por medio de su ángel. Dios los visitaba, ¿verdad? Como con Job, como con Abraham, ¿sabes? Con Jacob, con Isaac, con todos ellos, porque había un corazón dispuesto para Dios. Pero fuera de eso, pues ya no había oportunidad. El hombre ya estaba con la mente cauterizada, como con un velo que no podía ver más allá de su nariz, sino que buscaba solamente lo que satisfaciera en ese momento su necesidad física, porque su sentido espiritual había sido muerto, separado de Dios. Ya no puede entender lo espiritual. Hablábamos, ¿verdad?, de que el hombre entonces ahora con la razón trata de buscar a Dios y entenderlo, pero pues ya no es lo mismo y es diferente. Ya no se puede acercar a Dios. Esa es su condición, alejado de Dios, del pacto divino. Ahora, ¿cuál es la incapacidad del hombre para acercarse a Dios? En su necesidad, el hombre ha buscado formas para acercarse al Padre sin tener mucho éxito. Existen muchos actos de justicia divina en el Antiguo Testamento que son difíciles de entender a la luz de la necesidad que el hombre tiene de un mediador, ¿sabes? Porque eso es lo que a veces el hombre no entiende, que necesitamos a alguien que esté entre Dios y nosotros. Pero ningún hombre puede hacerlo. Ningún ídolo, deidad, Dios, persona que no sea el único y verdadero Dios, que venga a través de Dios Padre, que en este caso es Cristo, nadie excepto Él puede acercarnos a Dios, ¿sabes? Ahora sí que ni la Virgen de Guadalupe, ni San Judas Tadeo, ni la Virgen de Fátima, ni San Martín de Porres, ni Buda, ni Mahoma, ni la Madre Teresa de Calcuta, nadie. Porque todos ellos tienen la misma condición. Unos son ídolos y otros son seres humanos con la misma condición que tú y que yo, y que no pudieron reunir los requisitos que hablábamos la semana pasada del Redentor, ¿verdad? Entonces, mira, aquí en Levítico 10, vemos precisamente todas estas, Levítico 10. Espérame. Aquí del 3 al 13, ¿verdad? Lo tengo al revés, pero vemos cómo Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quisieron ofrecer un sacrificio a Dios, quisieron acercarse a Dios, pero dice que ofrecieron un fuego extraño y murieron, porque no hicieron las cosas correctamente. Entonces, por eso dice que aquí podemos ver que entender todo esto a la luz de esta necesidad que el hombre tiene de acercarse a Dios, pues no es tan fácil, ¿verdad? Es por eso que Dios estableció a los sacerdotes y levitas como los únicos capacitados para servirle y hablar con él, ya que cualquier persona, por causa de la naturaleza de pecado que lleva en sí mismo, no puede entrar a la presencia de Dios sin ser invitado. Primera de Samuel 6:19, vamos rápido. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Entonces, porque aquí el arca del pacto representaba la presencia de Dios, era algo tan sagrado que ni los mismos sacerdotes la podían tocar.
¿sabes? Porque el arca tenía aros en las orillas, porque por esos aros metían palos que eran largos, porque sobre los palos entonces el sacerdote cargaba el arca sin tocarla, ¿sabes? Y entonces era esto tan sagrado que quien la tocaba algo moría. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era muy, muy, muy fuerte. No cualquiera podía estar en la presencia de Dios. Que ya después vamos a hablar de otros aspectos, porque por ejemplo, solo el rey David pudo lograr que el arca de Dios estuviera a la vista de todos y la gente pudiera estar ahí. Pero, ¿qué hizo? Todos los días, las 24 horas del día, puso levitas y cantores que alababan y ministraban a Dios. Y entonces la alabanza y la adoración provocaba que la presencia de Dios estuviera ahí y que el hombre pudiera acercarse y no moría. Y el arca estaba a la vista de todos. En el Éxodo con los levitas, acuérdate que el arca estaba en el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y si estaba en pecado, moría, porque era un lugar sagrado. Y cuando los levitas cargaban el arca y la movían, no la podían tocar, y solo los hijos de Aarón podían pues llevarla y ponerle los tubos, los palos y jalarla y todo eso. O sea, no era cualquier cosa, era la presencia de Dios, y el arca representaba eso. Era muy delicado, y eso tenía que ver porque pues no cualquiera podía acercarse a Dios si no era invitado por Dios, ¿verdad? Por eso era necesario un mediador. ¿Cómo puede el hombre justificarse con Dios? En Job 4, del 12 al 17, mira, se lee la descripción de un hombre durmiendo en su tienda por la noche. En una visión escucha una voz que le dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Tal es el viejo y eterno problema al que se ha enfrentado el hombre justificado o absoluto delante de Dios. ¿El hombre caído puede ser puro ante su hacedor? Jeremías comprendió que ningún hombre tenía ni el derecho ni el poder para estar en la presencia de Dios, pero que sí habría una persona capaz de presentarse delante de él sin ser condenada. Este es Jesús. Jeremías 30:21. Vamos a checar lo que nos dice Jeremías 30:21. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca de él, y se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová, hablando de Cristo, ¿verdad? De Jesús, de este mediador. Así como la encarnación, Dios Espíritu, se hace carne, hombre, a través de Jesús, era importante para suplir la necesidad que el hombre tenía de vida eterna y de justicia, también es la respuesta a la necesidad que tienen los hombres de un mediador, alguien que interceda por ellos ante el Padre. Ningún ser humano nacido por procreación natural podía acercarse a Dios para interceder por el hombre, en vista de que la muerte espiritual abarcaba todo el universo, todas las épocas, todas las temporadas, todos los tiempos, ¿verdad? Todas las edades, todo. Entonces, todos los que hemos nacido por concepción natural, por procreación natural, pues tenemos esta naturaleza de pecado y no podemos redimir al hombre porque no tenemos esta condición de pecado. Y por más que decía Pablo, lo que no quiero hacer eso hago, y la riego y peco y caigo. Entonces, pues obviamente no tenemos el requisito para poder satisfacer estas necesidades de perdonar los pecados de toda la humanidad, cosa que Jesús sí, ¿sabes? Entonces, por eso vemos que pues el hombre como tal no puede justificarse delante de Dios. Solo alguien con la naturaleza de Dios puede hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del mediador? Por tal motivo, para ser el mediador entre Dios y los hombres, se deben de reunir los siguientes requisitos. 1. Debe ser hombre porque tiene que representar a la humanidad. 2. Tiene que poseer la capacidad de entender y simpatizar con las tentaciones del hombre, cosa que Jesús vivió y que Jesús padeció también, ¿verdad? Y 3, debe tener la naturaleza divina para poder compartirla, porque entonces una vez que Jesús vence a la muerte y Él resucita, Él primero experimenta esta vida eterna, tiene la capacidad de darla a todos los seres humanos. Tú y yo podemos recibirla a través de Cristo porque Cristo mismo la tomó, y entonces esa es la ventaja. Como Dios y como hombre Él nos entiende,
y como Dios pues nos comparte su naturaleza divina. Y eso es muy interesante, ¿sabes? Entonces eso es lo importante del mediador. En conclusión, el pecado de Adán no solo trajo la muerte y la condenación espiritual a toda la humanidad, sino que también produjo la incapacidad de poder acercarse al Padre con la libertad de tener una relación de amor pura y constante. La salvación, el perdón de pecados y la justificación debían ser provistos por medio de alguien que tuviera la condición tanto humana como divina y se mantuviera puro, sin pecado, durante su estancia en la tierra, para ser el medio o el mediador que trajera la paz y la unidad entre Dios y su creación, todos los seres humanos. Por eso Jesús dijo: yo solo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede acercarse a Dios, nadie puede reconciliarse con Dios y restablecer esta comunión que había en un principio con Adán y Eva, si no es por mí. Entonces, ninguna otra secta, religión, nada puede acercarte a Dios más que Cristo Jesús. ¿Ok? Así es que tienes que tenerlo en claro, por eso Él es el único medio por el cual tú y yo podemos acercarnos al Padre. Y si tú lo crees y tú lo declaras con tu boca y lo crees con tu corazón, lo haces válido en tu vida. Eres hijo de Dios y vas caminando en eso. Y es parte de lo que debemos entender y llevar a la práctica, ¿ok? Entonces, mira, nuestro versículo para recordar en Romanos 3, 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Porque todos estábamos alejados de Dios, con esta conciencia de pecado, ¿verdad? Separados, con el espíritu muerto. Nuestro sentido espiritual se murió y no podíamos entender las cosas de Dios hasta que llegamos a Cristo y el Espíritu Santo vino a traer esta revelación. ¿Ok? Así es que bueno, espero que haya quedado clara esta clase y que vayas caminando junto con nosotros en este entendimiento de lo que es la palabra de vida y la redención de Dios hacia nuestras vidas. ¿Ok? Así es que acompáñame y démosle gracias a Dios por esta lección. Padre, gracias te damos por esta enseñanza y gracias por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Te pedimos, oh Dios, que tú sigas trayendo esta revelación y te damos gracias por Jesús y porque Él fue el medio por el cual nosotros podemos acercarnos nuevamente a ti. Te amamos, Dios, te adoramos y te necesitamos. Llévanos a más en ti, que sea tu gracia, que sea tu presencia en nosotros y que amarrados de Cristo podamos estar viviendo para ti como a ti te agrada, Dios. Gracias por este tiempo y gracias por esta enseñanza, papi. Bendice a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos ve en todas sus actividades, en todo lo que hagan, y que tú, Jesús, seas el centro, que tu Espíritu Santo esté con ellos y que el amor del Padre sea el motor que los lleve a más en ti, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, pues ahí seguimos con nuestras lecciones y no te las pierdas, están muy interesantes. Así es que, pues yo te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nosotros nos vemos en la próxima, ¿ok? Adiós.